El pasado 30 de abril, una vez más, Juan Guaidó intentó poner contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro mediante la Operación Libertad, que terminó en un absoluto fracaso. Y vamos a analizar por qué. En la víspera, varios políticos y militares afines a Guaidó intentaron realizar un levantamiento en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero no respetaron los tiempos, porque este alzamiento estaba previsto inicialmente, según diversas fuentes, para el 2 de mayo, pero unos rumores que comenzaron en Colombia y que llegaron al círculo de Guaidó decían que el 1 de mayo, que era un día que tenían previstas diversas manifestaciones, Guaidó iba a ser arrestado y Leopoldo López iba a ser trasladado a una cárcel. Recordemos que López estaba en arresto domiciliario. Esto hizo que Guaidó no respetara los tiempos y por su cuenta pusiera en marcha el movimiento el día 30 de abril. En principio todo parecía que iba bien, tras la liberación por parte de miembros del SEBIN de Leopoldo López, que recordemos estaba en arresto domiciliario. Y luego otros militares movilizaron equipos y armamento a diferentes zonas en Caracas. Posteriormente, a través de las redes sociales, Juan Guaidó empezó a hacer un llamamiento al resto de las Fuerzas Armadas venezolanas para que se alzaran en armas en contra de Maduro y pusieran fin al régimen. A medida que fueron pasando las horas y ante el desconcierto de los militares que habían prometido su participación, el golpe empezó a fallar. En vista de que la insurrección no estaba teniendo éxito, intentaron buscar una provocación para que hubiera un intercambio de disparos en el que hubiera un auténtico derramamiento de sangre. Por eso son las imágenes en el distribuidor de La Carlota, donde estos efectivos comienzan a realizar disparos al aire tratando de buscar una respuesta. Y la única respuesta que llegó fueron botes de humo lanzados por antidisturbios. En vista de que el golpe estaba condenado al fracaso, diversos militares que participaron en la intentona buscaron refugio en la Embajada de Brasil y el propio López, con su familia, primero accedió a la Embajada de Chile y después terminó refugiándose en la Embajada de España, hechos que han sido confirmados por los propios diplomáticos de ambos países. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle. A pesar de los llamamientos de López y de Guaidó de que había que salir a la calle y de que era el momento, el hecho de que los principales militares instigadores de este movimiento y el propio López, como líder político del partido de Guaidó, hayan terminado pidiendo refugio en las embajadas, demuestra que esto no va a ninguna parte. Posteriormente, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa magistral, explicó todos los detalles y todas las provocaciones que habían surgido durante la jornada. Inclusive mostraron vídeos de algunos militares de mediano y bajo rango que fueron movilizados mediante engaño por parte de los golpistas para intentar crear una sensación de movimiento y de apego de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas al golpe. Lo mismo con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Este fracaso se suma a lo ocurrido en la frontera con Colombia cuando intentaron introducir la famosa ayuda humanitaria que terminó calcinada por los propios movilizados, el intento de Guaidó de ser apresado y convertirse en mártir cuando regresó de su gira internacional por el aeropuerto de Maiquetía y a los diversos intentos de buscar apoyo en el extranjero y principalmente en Estados Unidos. El gobierno de Maduro se muestra firme y fuerte y a medida que pasa, los seguidores de Guaidó comienzan a desanimarse. Y Maduro, a pesar de todo el aparato que hay en su contra, a pesar de los apagones eléctricos, de que están confiscando los bienes venezolanos en el exterior, como el caso de Citgo, como el caso del oro en el Reino Unido, como el caso de diferentes cuentas en Portugal y en otros bancos, eso no ha minado para nada al gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas, en su mayoría, se mantienen leales. El hecho de que militares que participaron en el intento de golpe hayan pedido refugio en la Embajada de Brasil y el propio López haya buscado la protección para él y su familia en la Embajada de España, demuestra que las cosas para Guaidó no van nada bien. Además, el apoyo diplomático comienza a resquebrajarse. De hecho, España, el mismo día, dijo que ellos apoyaron a Guaidó, pero para una salida pacífica y la convocatoria de elecciones. Y a eso hay que añadir que Pablo Iglesias reconoció que
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, le había confesado que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino había sido un error. El tiempo pasa, Juan Guaidó sigue convocando movilizaciones, manifestaciones, Estados Unidos lanza amenazas, pero el gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas siguen firmes.